Esta enseñanza la baso en la Parashá Pinhas y la titulé El valor de una familia. El valor de una familia. En esta Parashá Pinhas, que significa boca de serpiente, vemos una serie de capítulos donde Moshe relata la historia de las tribus de Israel, familia por familia. Aquí no dice solo la tribu de Benjamín, la tribu de Dan, la tribu de José, sino que empieza a desmenuzar. De la tribu de Benjamín, esta. De la tribu de Dan, esta. De la tribu, hasta de la tribu de Leví, empezó a decir esta de Corá, de Merari, esta. Y me impactó muchísimo eso porque en una lectura normal de esta parashá, uno lo que hace, o en no de la parashá, pero en una lectura normal, uno evita esto. Y uno dice, esto no tiene sentido, ¿no? Lo colocaron ahí por rellenar, pero no tiene ningún sentido. De hecho, uno se aburre de estar leyendo tantas cosas y uno dice, pues es obvio. De la familia de Sutela, la familia de los sutelaitas. De Becker, la familia de los berequitas. Y uno dice, pues es lógico. Y a uno le parece que esta información es un relleno de la palabra, pero no es un relleno, tiene un porqué. Y hoy me situé en eso, el valor de una familia y cómo para Dios es tan importante cada familia, que aunque a nosotros nos parezca a veces aburrido y tedioso que el Señor nombre uno por uno, para el Señor es importante y lo dejó registrado en su libro sagrado. Es tan importante tu familia y la mía que las tiene el Señor registradas en su libro. Y cuando se trata de nuestra familia, sí pensamos que es importante. Pero cuando empiezan a relatar la de otras, dice uno, ay, apúrenle porque ya no hay nada que hacer ni que decir ahí. Entonces, a nuestros ojos naturales, el que el Señor haya dedicado todo un capítulo, el capítulo 26, que tiene 65 versículos. De la gran mayoría de todos esos versículos, el relato de familia por familia desglosada implica que tiene una importancia espiritual importante, aunque a los ojos naturales sea irrelevante. Eso es como decir, de la familia de sus padres, ustedes, pero como tiene 7 hijos y empieza a nombrar hijo por hijo, y uno dice, ay no, ya todo eso. A los ojos del Señor, cada familia es importantísimo, muchísimo. Y aparte de eso, nosotros cuando leemos esto naturalmente no nos aprendemos ni un nombre de una de las familias y mucho menos nos hemos puesto en la tarea de averiguar los significados de cada uno de estos nombres. Sería muy interesante que en algún momento empezáramos a hacer un estudio de qué significa cada nombre y empecemos a encontrar detrás de ese apellido unas historias fantásticas y únicas que solo puede tener familias que el Señor quiere bendecir. La base de la bendición del Señor está en la familia. Por eso a Adán le trajo a Java o a Eva para que formaran una familia. Por eso en Abraham son benditas todas las familias de la tierra. Por eso Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso el Señor vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por eso hasta el fin de los tiempos el Señor ha diseñado una puerta que es una perla para que cada tribu entre por allí, y esa tribu está compuesta por un clan de familias que se nos empezó a nombrar aquí en Números 26. Para los ojos naturales, esto es indiferente, hasta aburrido, pero para los ojos del Señor es la base para la bendición. Y vamos a aprender hoy 3 cosas que vi alrededor del nombrar estas familias, porque esta historia del Eterno en la Torá se repite una y otra vez en cada generación. La narración de la Torá es cíclica
Y siempre nos está hablando de cosas que nos suceden. Siempre nos está hablando de cosas que son reales. Por eso cada vez que leemos la palabra no está muerta y no es un libro de historia ni de geografía sagrada. Es un libro vivo y eficaz y que cada vez que lo leemos nos da vuelta y nos enseña algo y nos muestra un fin determinado. Podríamos decir, wow, sí, la parashá hoy hablaba de Pinjas, hablaba de las fiestas del Eterno, habló de algunas cosas interesantes de los sacrificios y aún si pudiéramos a mirar el primer día que se hace, el segundo que se ofrece, vemos que hay unos cambios de sacrificios y tienen un porqué. Y pasamos a la narración de la Haftará, donde nos habla de un profeta del Señor que después de hacer una obra poderosa con los profetas de Baal, se asustó por la amenaza de una mujer que le dijo, déjate y verás, mañana te cojo y te vuelvo picadillo. Y él le creyó a esa mujer y a su poder, un poder de brujería que había sobre esta Jezabel. Y va y se esconde y el Señor lo saca de aquel monte de la presencia del Señor y le dice, ¿qué haces, Elías encerrado? ¿Qué haces ahí? Sal a comer, mira mi presencia y no creas que eres el último. Guardé unos profetas que tampoco han doblado su rodilla ante ningún Baal ni se han contaminado. Así que el Señor viene a darle ánimo a un hijo de Israel y le dice, no, no quedaste único. Hay muchas familias tras de ti sirviendo al Eterno. Y se conecta con la lectura de la Brit Hadashah, que es Hechos 2, y uno dice, no, ahí sí no hay ningún anillo con dedo. Esta lectura no tiene nada que ver con lo otro. Y Pedro en este discurso le dice a la gente, les recuerdo, mis queridos, no estamos borrachos, a las 9 de la mañana no estamos ebrios. Eso quiere decir que lastimosamente en la tierra de Israel también se veían borrachos a las 9 de la mañana. No de los hijos de Israel esperamos, pero ellos tenían que ver cómo otros pueblos contaminaban la tierra con borracheras. Y Pedro tiene que decirles, no estamos borrachos, estamos llenos del Espíritu de Dios. Porque les recuerdo que el Señor ha prometido sobre toda familia que habrán jóvenes y ancianos profetizando y viendo y viviendo sueños del Eterno para gloria del Señor hasta lo último y el último confín de la tierra. Y vemos un Salmo 50 maravilloso que habla de cómo los malvados serán vueltos nada. Pero hay un mandato y es alabar y seguir al Señor con integridad. Siempre que leas todas las lecturas de la Parashá, busca la conexión divina detrás de, porque yo hoy encontré que todo me habla de familias, de jóvenes, de ancianos, de personas que deben unirse en bendición para proclamar la grandeza y la eternidad de nuestro Señor. Vamos a empezar a mirar qué sucede en esta historia y cómo las familias tienen un valor importante delante del Señor. Números 26:2. Registren por familia los nombres de los guerreros de toda la comunidad israelita. Apunten en una lista a todos los hombres de 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Primer punto que encontré del valor de una familia. Necesitamos observar y conocer nuestra familia para poder ir a la guerra. Cuando tú vas a la guerra es porque quieres tener victoria. Uno no va a la guerra para perder. Como nadie se casa para fracasar. Esa es una ley indubitable. Yo nunca me caso para divorciarme. Yo me caso para tener éxito. Y nunca salgo a la guerra si no creo que puedo vencer. Y salgo a la guerra pensando que voy a tener una victoria. Así que tú y yo necesitamos observar y conocer nuestra familia para poder ir a la guerra. ¿Por qué tenemos que ir a la guerra por nuestras familias? Porque nuestra familia no está ganada para el Eterno.
porque en nuestra familia todavía hay muchas cosas que no agradan al Señor. Porque nuestra familia y yo no hemos llegado al punto de decir todos servimos al Señor. En este relato del libro de los Números nos habla de todas las familias del Señor que estaban dentro del pueblo, amparadas bajo la sombra del Omnipotente. Hoy te pregunto, ¿cuántos participantes de tu familia están protegidos bajo la sombra del Omnipotente porque viven en santidad y conocen la salvación? Entonces, tú necesitas observar y conocer tu familia. Observa, observa. A veces llegamos a pelearles mucho y a darles muchos bibliazos. Así no entra la palabra de Hashem. Siéntate y observa. En un almuerzo, en un desayuno, en una celebración de cumpleaños, siéntate y observa. No juzgues, observa. Esta semana estaba leyendo algo de unos justos que reconocían, y es un libro que es un bestseller, y está muy escrito como para jóvenes, es un libro muy agradable, y decía que el propósito de juzgar no es ver las cosas malas. El propósito del juzgar es ver las cosas buenas que hay para poder obtener victoria de ellas. Un punto interesante sobre el juicio. Y muestra cómo cuando tú empiezas a mirar alguna habilidad o algo bueno de una persona, tus argumentos malos sobre esa persona se debilitan y empiezas a empoderarte y a darle luz a lo que verdaderamente tiene luz. Cuando tú miras en una persona algo bueno, así haya maldad, puedes encontrar que es una criatura de Dios. Y vamos a colocar un ejemplo bien alejado de nuestra familia, que así sea. Adolfo Hitler. Y uno dice, bueno, pero era un hombre con un poder de convencimiento poderoso y con un carácter templado, resistente, tan chiquitico, pareciendo Chespirito, pero firme ante muchas naciones. Cuando miro eso, se me borran muchas cosas negativas de él y veo algo positivo. ¿Y saben por qué debo ver algo positivo? Porque el Señor no crea miserias ni porquerías. Como el Señor creó a Adolfo Hitler, alguna naturaleza tenía del Señor y alguna esencia. Que todo lo utilizó para mal es diferente, pero puedo ver la naturaleza del Señor en su liderazgo, en su capacidad de lucha y de ser aguerrido. Por lo tanto, si él utilizó eso tan malo para maldad, esa misma naturaleza la tengo yo y yo la voy a utilizar para vencer. Ese es el verdadero poder del juicio, encontrar al Señor en cada cosa y poder decir, si se pudo, yo también puedo hacerlo porque tengo la naturaleza de Dios en mi vida. Observa tu familia, observa. Lo que hacen, comen como animalitos, no dan gracias a Dios, siguen derechos, se levantan, tienen malas conversaciones en la mesa, hasta malas palabras. Tú observa, observa, porque cuando estás observando, estás conociendo la familia que tienes alrededor. Está el que se para y bota la comida porque no le gusta. Está el que dice, yo no me como eso y lo deja ahí. Y uno dice, wow, ese alimento del Padre no lo otorgó el Señor. Desagradecidos, estos vulgares. Tantas cosas que empezamos a mirar. Mira, observa tu familia, obsérvala. Porque cuando la observas, estás conociendo realmente a quién tienes en tu casa y puedes orar con más claridad. Una cosa es decir, Señor, mira a mi hermano, mira a mi suegro, padre, mira a mi sobrina. No. Y otra cosa es venir con conocimiento delante del Eterno y decir, mira, Padre, ten misericordia de mi suegro por esto y por esto. Coloca en su corazón agradecimiento, quita amargura en él, porque esto que hace es resultado de amargura, Señor. Mira en mi sobrina esto, poderoso Dios.
Santo, perdónanos como familia si no le hemos acompañado. Si observa a tu familia para que puedas vencer, porque los bibliazos no sirven, porque el adoctrinamiento de eso está mal, no sirve. Observa a tu familia para que puedas ir a la guerra. ¿Tú vas a ir a la guerra contra el diablo? No. En ninguna parte de la Biblia el Señor nos dice que vayamos a luchar contra el diablo. En ninguna. Debemos ir a la presencia del Señor. A eso sí me manda la Biblia. ¿Y tú vas a pelear contra Dios? No, porque Él no es tu enemigo. Él es tu aliado. Él está esperando que tú te coloques de su bando para ver la victoria de Él sobre los enemigos de tu casa. Observa a tu familia. Observa a tu familia y conócela para que puedas ir a la guerra y tener éxito. Cuando tú empiezas a conocer a tu familia y observas sus comportamientos, puedes venir a un segundo paso. Puedes adoctrinarla, porque ya sabes cómo son. Estás comprendiendo sus corazones. El Espíritu de Dios está alumbrando tu mente y tu conciencia y te va a empezar a guiar por dónde debes llevar a esa familia. Obsérvala y conócela y sé realista y acepta. Si tu hijo, si tu hija están perdidos, acéptalo. No se lo estás aceptando al diablo. No estás reconociendo derrota, querido hermano. Estás reconociendo delante del Señor que tu familia necesita de Dios al 100%. Que necesitamos de Hashem al 100%. Cuando tú observas y conoces tu familia, el Señor te va a dar las estrategias para orar por ellos y también te va a dejar ver la forma para vencer sus argumentos débiles delante del Eterno. Porque como le pasó hoy a Elías, había un viento fuerte, un terremoto, y Elías sabía que el Señor estaba allí, pero en eso no estaba Hashem, sino hasta cuando escuchó un silbo apacible y ahí sí salió y dijo, ay Señor, en todo estás tú, pero reconozco que aquí estás tú moviéndote con tu poder. Si tú observas y conoces a tu familia y no justificas sus acciones, no justificas sus pecados, vas a poder ir a la guerra en oración, vas a poder entregarlos y vas a tener estrategias para adoctrinar a la familia, para enseñarles la palabra, porque efectivamente tú no te puedes quedar callado ante el pecado, porque también la palabra nos dice que si vemos pecar a nuestro hermano y no le reprendemos, nosotros entramos a ser cómplices. Cuando yo te digo, observa a tu familia y analízala, no es que mires que tu hermana está en adulterio y tú te chancies y no parezca que no importa nada, ella verá, es problema de ella. No. Observa, conoce y mira por qué no se quieren casar, qué sucede ahí, y en algún momento tienes que adoctrinar y que mostrarles que no están bien delante de los ojos del Señor. Cuando tú adoctrinas, puedes enseñar bien a los de tu casa. Y la verdad hará libre a tu familia. La verdad de la luz exhibirá sus tinieblas y ellos se van a sentir desnudos, como le pasó a Adán y Eva ante la presencia del Señor. Y entonces conocerán que en ellos hay pecado. En medio de una generación que dice ahora que nada es pecado y que ellos tienen derecho a mirar y a experimentar la verdad de la luz de la palabra, cuando los exhibe se sienten desnudos y se dan cuenta que hay pecado, pero el Señor lo va a hacer a través tuyo. La verdad de la luz va a traerlos a libertad. Si no, podemos estar perdidos. Así lo dice Proverbios 29:18. Cuando no hay profetas, el pueblo se relaja. Dichoso el que cumple la ley. Amén. Cuando no hay profetas, el pueblo se relaja.
Profeta no es una persona que entra casi en trance y empieza a decirte así ha dicho el Señor y te traerá un futuro y te darán un anillo y serás así. No. Profeta quiere decir el que habla la palabra del Señor con su boca. Por lo tanto, en algún momento de tu vida o que fuese siempre, nosotros deberíamos estar profetizando. Cuando tú das palabra del Señor, estás profetizando, estás hablando la palabra de un rey superior por tu boca tan pequeña. Ese es el valor de la profecía, que tu boca tan pequeñita, que tú tan pequeño dentro de todo un universo, puedas hablar la palabra más grande y maravillosa, creadora y poderosa que hay, y es esta palabra. Eso es lo que debes hacer cuando empiezas a conocer y a observar a tu familia. Después de observarla y conocerla, ve a la guerra con el Eterno para que termines profetizando a sus vidas, para que termines dando palabra a la familia que el Señor te ha dado a ti. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la Torá es muy bendecido. ¿Tú quieres que tu familia sea muy bendecida? Empieza a profetizar sobre ellos. Pero antes de hacerlo, observa y conócelos para que vayas a la guerra con el Eterno y el Eterno te dé la palabra profética que debes hablarles. Quizás al más borracho de la casa, el Señor te va a guiar a que lees versículos de amor y tú queriéndole dar Apocalipsis donde los borrachos y los afeminados no entrarán al reino de los cielos. Y el Señor por ahí te dio unos versículos de amor y tú, pero ¿cómo no le vamos a decir que se va a perder? El Señor sabe más que tú. Déjate guiar por el Eterno. Observa, conoce tu familia y luego permítete ser el profeta que lleve la palabra de Dios para ser efectivo y ganar la guerra. Segundo punto, de ver el valor de una familia. Indaga sobre los hechos de tu casa y entenderás entonces muchas cosas que suceden y entonces corregirás el futuro de tus generaciones. Aquí hay 3 puntos en este segundo. Indaga sobre los hechos de tu casa. Tienes que empezar a investigar quiénes eran tus generaciones anteriores. Te tiene que interesar qué eran tus abuelos, tus bisabuelos, en dónde habitaron, qué tierra tenían, por qué y para qué. Por eso es tan importante que una persona que es adoptada tenga el derecho y el deber de saber que es adoptada para poder indagar. Conocemos una persona que fue adoptada y esa persona no sabe nada de su vieja familia, su familia de origen, y tiene unos problemas de salud tan bárbaros, tan fuertes, que cuando nos hemos enterado, yo quisiera tener más sabiduría para orar por ella, pero no puedo porque no se conoce nada de su familia real. Entonces, no sé de qué familia venga y me ha costado orar por su salud, porque cuando no son los riñones es que le van a poner marcapasos y cuando no, entonces es cáncer en el estómago. En serio que es una enciclopedia médica. Y quisiera ser más efectiva en la oración, pero como es adoptada y no le dieron ninguna información, carecemos de información al respecto. Hemos tenido que orar al Señor milagrosamente, pero hasta los adoptados tienen derecho de conocer sus familias principales. ¿Para qué? Cuando tú indagas sobre los hechos de tu familia, entiendes muchas cosas que suceden alrededor y dentro de tu casa. Maldiciones generacionales, comportamientos aprendidas, rutinas que tenían, cosas horribles, pero necesitamos conocerlas. ¿Para qué? Para corregir el futuro de nuestras generaciones y nuestra misma vida. Indaga para que puedas entender y luego corrijas tu futuro y el de tus generaciones. Necesitamos hacerlo para tener familias valiosas delante del Eterno.
Quizás hasta ahora no nos habíamos interesado, pero ve tú y empieza a preguntar, mira fotos. Ve a la casa de tus padres, de tus abuelos y empieza a mirar fotos y empieza a preguntar y te vas a descubrir cosas tremendas en tu casa. Personas que predicaron, brujas que hubo, personas gay que ya hubo en su tiempo y taparon todo, pero en tu casa por algo se supo y siempre lo taparon. El abuelito que violó a su nieta, pero eso quedó en el campo en familia y hasta hubo un hijo de ahí. Uno dice, ¿cómo así? Sí, pero eso siempre quedó así. Su abuelo dijo, cállese y acá no ha pasado nada, porque así se trataron muchas cosas anteriormente de nuestras generaciones en el campo. Y el hermano violó a la hermana y cállense, ustedes son hermanos, dense un beso en la mejilla y ya no pasó nada, para adelante. Y dice uno, wow. Pero necesitamos indagar sobre nuestros pasados. Entonces puede ser que tú tengas unas dotes de pintor tremendo, que tengas unas cosas increíbles para la costura y ustedes dicen, pero en la casa de ¿a dónde? Quizás 2 generaciones atrás descubriste que habían músicos, que hace 3 generaciones era la modista del pueblo, tu tatarabuela. Y tú dices, wow, miren a la hora que se vino a reproducir este don y este talento tan maravilloso. No puede ser todo malo. También hay cosas muy buenas que hemos dejado pasar. Para que tu familia tenga valor y sea de valor, necesitas indagar, necesitas entender y entonces corregir para que tu vida y tus generaciones futuras no vuelvan a pasar por lo que han pasado y por los errores y las maldiciones generacionales. Miremos lo que dice Números 26 del 8 al 10 y aquí podemos ver este punto familiar. Y los hijos de Falú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moshe y Aarón con el grupo de Core cuando se le rebelaron contra Adonai. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Core cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Números 26, 58 al 61. Estos eran los grupos familiares de Leví, el Lemita, el Hebronita, el Magita, el Musita, el Coreita. Coat era el padre de Amirán. El nombre de la esposa de Amirán era Jacobé, descendiente de Leví. Jacobé había nacido en la tribu de Leví, en Egipto, y los hijos que tuvo con Amirán fueron Aarón, Moisés y sus hermanas Mirjam. Nabat, Abiú y Eleazar y Etamar eran los hijos de Aarón. Naab y Abiú murieron cuando ofrecieron un fuego no autorizado ante el Eterno. ¿Qué sucede acá? Uno dice, pero el Señor, ¿para qué vuelve a recordar después de todo eso esos pasados tan desagradables? La rebelión de Coré, que la tierra los tragó vivos, y ahora va a sacar los cueros de los levitas. Ay, qué feo eso, como Amram, que es el papá de Aarón, Moshe y Mirjam, se casó con Jocabed y tuvieron estos 3 hijos y uno dice, ay, sí, hasta ahí está bien. Y el Señor va y dice, y los hijos de Aarón, estos 4 personajes, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, y Nadab y Abiú fueron consumidos por el Eterno porque entregaron fuego extraño. Y uno dice, qué ganas de sacar los cueros al sol, decimos aquí en Colombia, de exhibir públicamente lo feo que pasó en la casa. Se necesita conocer eso para no repetirlo. Recordé entonces la frase, que esta frase curiosamente no se sabe de quién es. No se sabe si es del español José Agustín Ruiz y tiene como 5 apellidos más, o del presidente, uno que fue presidente en Argentina, Nicolás Avellaneda. Todavía no se sabe si fue de este español o de este argentino la siguiente frase, que todos no la sabemos.
Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Por lo tanto, mis queridos y mis amados, necesitamos indagar y conocer lo que ha pasado en nuestra casa y sacar los trapitos al sol, exhibir delante del Eterno esas cosas feas que por generaciones han tapado nuestros familiares. Porque es cierto, nuestros familiares una y otra vez han tapado porque sus padres les decían, la ropa sucia se lava en casa. Ay de que usted llegue a confesar y a decir esto que pasa. Ay de que usted llegue a decirlo. Cuando uno dice eso, hay una doble moral, porque entonces no hay transparencia. Si tú estás diciendo y pendiente a toda hora de tus hijos cómo saludan y qué van a decir, y uno dice, no vaya a decir que no tendimos la cama. Lo primero que llega a decir un niño es, nosotros hoy no tendimos la cama, porque tú se lo adviertes. Entonces, es muy sencillo y muy claro que tú necesitas indagar sobre tu familia y ser transparente. Cuando tú no tienes transparencia, va a haber mucho problema alrededor de tu vida y estarás condenado a repetir los mismos caracteres y tipos de tristeza que ha habido en tu casa. Entonces uno dice, oiga, de generación en generación, todos pobres y vaciados, sin un peso en el bolsillo. Los bolsillos nos lo hicieron para cuando se rompa algo. Ahí tenemos el remiendo, una tela para sacar y remendar, porque no echa ni una monedita a este bolsillo. Entonces en tu casa han pasado cosas en tus generaciones que tú tienes que detener para que se rompa la pobreza en tu vida. Y así todas las cosas. Debemos desaprender para aprender en el Eterno. Hasta el Eterno saca los cueros al sol, los trapitos va y los pone a secar para calmar las cosas. Aquí en Colombia, en los campos, y hasta hace algunos años pasaba eso. Cuando un niño en la noche se orina, ¿qué se hace? En Colombia, ¿botamos el colchón? No. ¿Qué hacemos? Lo ponemos al sol para que salga todo ese líquido en forma gaseosa. Después le damos unos golpes, le aplicamos un desodorante, un spray y queda listo para su uso. Así nos pasó. Todos de niños nos hemos orinado en la cama y los papás nunca compraron un colchón. De pronto en unos más que en otros hubiera sido de 365 días, por ahí 200 colchones. Si se llegaran a cambiar, es más fácil ponerlo al sol, que el sol haga su obra y poderlos volver a usar. De ahí que se saquen los trapos al sol. Y el Señor necesita exhibir nuestros pecados y nuestras faltas para liberarnos. Quien no es consciente que necesita liberación, nunca será libre. No es maldad. Ahora que nos da muy duro en el orgullo. ¿Cómo? ¿Algún error en los Gómez Palomino? ¡Jamás! Por favor, venimos de familias de tacaños. En la familia han habido mujeres de la vida alegre. En la familia han habido gays. Y han muerto canosos y con bufandas y boinas todos manitorcidos. Eso ha habido en mi casa. No lo puedo evitar, no lo puedo mentir. Borrachos, han habido adúlteros, divorciados, personas en unión libre. ¿Yo quiero ser algo de eso? No. He venido conociendo a mi familia y haciendo preguntas y preguntas y diciendo, esto no en mi vida. Idólatras, llenos de curas, con fotos de monjas por todo lado. Eso no lo quiero en mi vida. Y he tenido que conocer eso en mi familia para poder romper con todo esto y que todos esos principados y potestades se alejen de mí. No los quiero en mi vida. Yo soy otra generación. Yo pertenezco al pueblo de Israel. He sido redimida por la sangre del Cordero y en mí se escribe una historia nueva. No porque sea buena, porque Hashem tuvo misericordia y le plació abrirme los ojos del entendimiento. Y seguiré haciéndolo hasta el día de mi muerte, para que como pasa en esta parashá, cuando digan vas a morir, yo solo diga, ¿y a quién le entrego todo lo que estoy trabajando?
¿Quién está detrás mío para entregarle? Yo me voy feliz a tu presencia y a quién le entrego la obra porque esto sigue, esto no se para. Indaga sobre tu familia, acepta, reconoce y corrige, porque en ti hay victoria, en ti se pueden hacer las cosas. Miren lo que dice Juan 9, 1 y 2. Al pasar Yeshua vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, los discípulos conocían este valor de conocer el pasado. Inmediatamente le dijeron a Yeshua: Rabí, maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? No estaban acusando a nadie, no estaban hablando mal de nadie, pero estaban indagando de generaciones pasadas para mirar el presente. Nosotros necesitamos y tenemos el derecho de conocer el peligro, porque cuando conocemos nos podemos preparar y nos armamos. Pero cuando no, empiezan a volverse a repetir situaciones en tu casa y en tu descendencia y dices: es que estos chinos no han aprendido. ¿Qué tan mala mamá he sido yo? El hombre dice: pero ¿y qué más hago? ¿Qué otra forma de padre puedo ser yo? Pues querido, no has conocido de tu pasado, no has indagado y no te has preparado para saber que hay débil en tu cadena de generaciones para que no se vuelva a repetir. Y tercer punto, antes de eso, es tu responsabilidad hacer esto, no es de otros. No esperes que otro en tu casa venga a decirte: tú tienes la luz de la palabra. Miren lo que dice Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien su paso. Así es. Si tú viniste a esta vida a pasar y a mirar cómo puedes llegar solo a la salvación, así te vas a quedar. El simple todo lo cree. Ay, sí, eso. Eso es ahora de los muchachos. Yo también, cuando era muchacho, yo también llegaba borracho y todo, pero mírenme hoy, ya estoy aquí con la Torá. Eso es de todos. No. No es necesario que tus hijos conozcan el trago porque tú lo conociste, porque tu papá murió de cirrosis de tanto tomar y tu abuelo lo iban a sacar todos ustedes y tu papá de la cantina arrastrando. No, tu hijo no tiene que conocer el trago. El simple todo lo ve igual, pero el que está entendido mira bien los pasos. Tú tienes derecho a corregir y tienes el poder de hacerlo en Yeshua. Recuerden cómo empezamos esta enseñanza, el valor de una familia. Y si vamos a ir a la guerra, debemos conocer, porque nadie va a una guerra para ser vencido. Tercer punto, actúa siempre. Actúa siempre. En esta parasha vemos a Moshe consultándole al Eterno por un asunto que él no sabía. Las hijas de Zelofejat. Mujeres, 4 hijas, no había hombres. Y ellas le dicen: ven, Moshe, nosotros tenemos derecho a heredad porque mira, nuestro padre dejó la tierra, entonces ¿para quién es? Y a Moshe no se le ocurrió decir nada. Qué hombre tan inteligente, qué humilde, que vengan a consultarle y él diga: déjenme le pregunto al Señor porque este caso no lo había tenido ni me lo habían consultado. Y el Señor, que es bueno, que es dulce y padre amoroso, le dice a Moshe: Moshe, ellas están diciendo bien, entonces vas a repartir la herencia así, y cuando no hayan herederos, la vas a repartir así, y cuando no más, lo vas a dejar de esta manera. Entonces actúa y muévete siempre. Si no tienes algo humano que decir, ve a consultarlo al Eterno. Ve a consultarlo al Eterno. Moshe recibe noticias de su muerte. ¿Y qué hace? Actúa con el Eterno para saber a quién le va a delegar su trabajo. Enseña al pueblo sobre el valor de los sacrificios en las fiestas.
¿Y qué pasa con nosotros? Es tu labor maravillosa recordar y enseñar esto y mucho más a tu familia. Necesitas actuar. Corta en tu casa lo que no es de Hashem, así como lo hizo Pinjas o Finés por el celo al Señor. Es tiempo de que a tu familia le des el valor que el Señor le da a tu familia, porque hasta ahora no le hemos dado el valor que el Eterno le da a nuestra casa. A veces queremos huir y salir de ella. Esto no es de valientes, menos cuando la victoria está asegurada por el Eterno, el Señor tu Dios. Si tú sabes que el Eterno está en tu vida porque has tenido miedo a enfrentar tu casa. Si tú sabes que el Eterno está contigo porque has tenido miedo a hablar del Señor en tu hogar. Si tú sabes que el Eterno es todo vencedor y maravilloso, ¿por qué te has detenido y has dejado que en tu casa pasen cosas y cosas como si no te importaran o como si a Dios no le importara tu familia? Tanto le importa a Dios tu casa que en más de 50 versículos en un capítulo habló de las familias, de las familias, de las familias. En el corazón del Señor está tu familia. ¿Qué tanto está en tu corazón? Si no está en tu corazón, que hoy sea un día excelente para que el Señor coloque amor y celo por nuestra familia. Porque tú tienes que ser el hijo que marque la diferencia. Tienes que ser el papá diferente de tu hogar, de tu casa, para hacer cosas diferentes. Tú tienes que ser el tío y la tía diferente, que traigan autoridad espiritual en tu familia. Tú tienes que ser el primo de calidad extrema en el reino de los cielos para traer a tu casa. Tú tienes que ser el nieto y el abuelo diferente. No un cualquiera que permita que sus generaciones se pierdan. Tú debes ser el hermano de excelencia, que no permitas que tus hermanos se pudran en las maldiciones de tu familia generacionalmente atrás. Tú debes ser el hijo que saque la cara por la familia, que traigas palabra profética a ti y a tu familia, porque los están necesitando en sus casas. Estamos necesitando personas de calidad en cada familia para que podamos decir, mi casa, mi familia y yo serviremos al Señor y servimos. No que se convierta en un eslogan, sino que lo hagamos. Es tiempo de conocer las familias, es tiempo de indagar, es tiempo de romper, es tiempo de ir a la guerra con el Señor y es tiempo de vencer, porque los días se acortan. Porque cada día los días serán acortados, porque los días son malos y no podemos perder tiempo, porque el Señor demandará la sangre de nuestra familia si no hablamos y si no damos el testimonio que debemos dar, porque no vinimos para agradarles a ellos en la carne, sino para ser discípulos del Mesías y ser servidores de nuestra casa. Es tiempo de que tu familia sea una familia de valor en el Eterno, de que tu familia sea conocida por servirle. Ese es el valor que tiene tu familia delante del Eterno, no los títulos, no la economía, el valor de Hashem en tu casa.